socios, Product Market Fit, crear cosas con modelo de negocio. Product Market Fit es la única cosa que se tiene que preocupar un equipo emprendedor en una etapa temprana. Dicen por ahí que hay que fracasar como 3 veces hasta quizás pegarle algo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista, en donde entrevistamos a muchas personas relacionadas al mundo del dinero, la inversión, clientes, socios y también emprendedores, personas que de una u otra manera también invierten. Y de eso vamos a hablar mucho en el capítulo de hoy porque tenemos a un tremendo invitado como es Tomás Berkovich, CEO de la empresa Global 66. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido. Muy bien, ¿y Hola, tú, Tomás. Sergio? Hola, Feña, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. por darte el tiempo y por conversar un poquito de esto que nos apasiona, el mundo del dinero, el mundo de las inversiones y también del emprendimiento. Y ya como hablamos antes de la entrevista un poco de historia, partamos por tu inicio. ¿Cómo te inicias en este mundo, primero del emprendimiento y cómo vas evolucionando a meterte en el mundo de la industria financiera? Mira, desde muy chico me gustó hacer cosas. Vendía cosas en el barrio, con mi mejor amigo del colegio fuimos DJs, pusimos música en fiestas desde octavo básico. Yo también ¿En serio? fui, Mira. sí, mira. Ahora me compré una mesa de nuevo, estamos retomando. Bueno. Entonces siempre me gustó hacer cosas. En la universidad partí una empresa que no logramos venderle nada a nadie, pero bueno, y uno empieza a aprender. Dicen por ahí que hay que fracasar como 3 veces hasta quizás pegarle algo. Y uno saca aprendizajes de cada iniciativa. Así que nada, desde muy chico me gustó hacer cosas. Vengo de familia inmigrante también que les tocó emprender porque no había otra. Entonces siempre lo vi desde muy chico en mis abuelos, en mis viejos. Y saliendo de la universidad trabajé un año en un grupo inmobiliario y paralelamente 2 amigos me invitaron a crear una empresa. Empezamos a trabajar en las noches, los fines de semana. Creamos una empresa de software que se llama Zeta Pricing, que desarrollamos un software de revenue management para la industria del cine, como lo que hace la aerolínea, pero para el cine. Y esa empresa, trabajamos con Cinehoids, con Cinemark, con varias cadenas en Chile. Trabajamos con Cinépolis, que era una de las cadenas más grandes del mundo, mexicana. Y de ahí derivó Cuponatic, que fue un spin-off. Cuponatic.com fue un spin-off de Zeta Pricing, que lo desarrollamos con el mismo equipo de tecnología de Zeta Pricing. Y después, armamos otra compañía y siguió cada una por su lado. Y la historia de Cuponatic fue muy entretenida porque fue un crecimiento muy, muy rápido, una industria nueva que fue un boom en su minuto. Después, en buen castellano, se fue a la cresta. Pero bueno, Cuponatic sigue viva, rentable, bien en una industria que la mayoría murió. Nosotros compramos algunos players y bueno, ahí seguimos bien. Y de Cuponatic, para llegar a cómo llegué a la industria financiera, en un minuto fuimos a hacer con Cristian, mi socio de Cuponatic, nos invitaron a hacer un programa en la Universidad de Columbia en Nueva York, un programa para emprendedores latinoamericanos. Y iban emprendedores de distintos países de Latinoamérica y era un programa de 1 año en la Universidad de Columbia en Nueva York, pero era como los emprendedores no podíamos mandarnos a cambiar 1 o 2 años, todo el año. Era yendo y viniendo. Entonces íbamos 2 semanas, volvíamos, a los 2 meses íbamos de nuevo y así. Y durante este programa conocí a otros emprendedores chilenos que no conocían Chile, nos conocimos allá, que eran Cristóbal Forno y Nico Gallardo, que ellos habían fundado con otros socios una compañía que hoy día se llama Capitaria, que Sergio conoce muy bien. Así es. Y durante ese año empezaron a pasar muchas cosas. Una es que nosotros le vendimos parte de Cuponatic a un grupo sueco. Y con eso yo logré negociar cierta liquidez, fue parte de aumento de capital a la compañía y una parte fue un cash out, digamos, que nos llevamos algunas lucas también al bolsillo. Y en ese minuto Cristóbal y Nico se dio la oportunidad de comprar una parte adicional de capital. Ellos ya eran socios y se dio la oportunidad de comprar un poquito más y nos invitaron a Carlos Londoño, que era otro alumno, digamos, de este programa en Colombia, que es colombiano, de una cadena de hoteles bien grande en Colombia, y a mí a comprar con ellos un pedacito de capital adicional. Entonces, como yo había hecho este cash out, tenía unas lucas y siempre he querido apoyar también, y lo que me gusta es crear empresas y todo. Entonces, yo creí mucho y con Carlos creíamos mucho en Cristóbal y en Nico, así que compramos una partecita y bueno, y me invitaron también al directorio, entonces me sumé al directorio de Capitaria y ahí me empecé a meter un poquito más en la industria financiera y una compañía increíble que
fue una compañía fintech Sí, po. 10 años antes, Sí, po, weón, de que de la existiera fintech. el mundo Tal cual, fintech. tal De cual. que se, o sea, fueron los primeros en poner súper- el dólar peso en Sí. una plataforma que con un clic podía estar comprando, vendiendo. Entonces, para mí Súper yo que venía pionera. de la tecnología, Claro. era alucinante lo que ellos estaban haciendo con tecnología para el mundo financiero. Claro, de hecho, cuando ahora ve uno todas las aplicaciones para invertir, que son súper amigables y que fueron un salto enorme respecto al mundo tradicional de corredora, claro, pero estas plataformas vienen hace 10, 15 años, que son las MetaTrader y todas estas Exacto. cuestiones que ya funcionaban y que era un lujo en ese momento. Y eso ya es una innovación enorme en el mercado financiero, de tener acceso a una plataforma de estas características hace 15 años atrás. Y a poner el dólar peso, Claro. que eso, porque por un lado puede existir la plataforma. Otra Claro. cosa es lograr Claro. Que haya todo lo un- necesario para poner el dólar peso comprable o vendible con un Clic. clic. Entonces lo que hicieron me pareció increíble y bueno, ahí me empecé a involucrar más en la compañía, a aprender más de la industria financiera y cómo combinar la tecnología con las finanzas, cosa que la industria financiera venía media estancada en términos de desarrollo de tecnología Sí. e innovación hace decenas de años. Entonces eso fue bien interesante. Bien, entonces ahí conociste a Cristóbal Forno, Nico, y después te voy a hacer hartas preguntas respecto a ese proceso, pero quiero Bien. saltarme al tiro a Global. ¿Cómo nace la idea de Global? Y porque también está relacionado a los mismos personajes, en definitiva. Entonces, hay ahí una Sí. asociación, hay una alianza y hay una visión conjunta de querer hacer algo al respecto. Sí, mira, veníamos hablando hace tiempo con Cristóbal, conmigo, en el directorio al final de Capitalia. El perfil del cliente de Capitalia es un perfil bien segmentado, bien acotado. Es una persona Sí. que le gusta harto el riesgo, ¿cierto? Que le gusta esa adrenalina en los mercados financieros, pero no es para todos. Y en algún minuto alguien challengeó a Cristóbal de, oye, con la capacidad que tú tenías y que ustedes tienen, ¿por qué no hacen algo que impacte más, Perfecto. en más personas? ¿Ya? En el mismo directorio fue esa... No, alguien externo. Ah, ya. Claro. Y pasó que Cristóbal en un minuto fue a Londres, año como 2016. Ya la industria fintech, una de las cunas o la cuna del mundo fintech es Londres. Ya ahí empezaron a nacer varias de las empresas fintech grandes y conocidas que todos seguimos hoy día. Y Cristóbal fue el año 2016 más o menos en un viaje de estos que paseó por varias de las compañías fintech y todo. Y me llamó, llegó a Chile un domingo en la noche y me llamó al aeropuerto, me dijo, yo me quería ir con mi señora un año a Estados Unidos. Claro. Y Cristóbal me llamó y me dijo, es increíble lo que está haciendo la tecnología para la industria financiera. Esto está en pañal y está recién partiendo allá. No te vayas a Estados Unidos, vámonos juntos a Londres y montemos una especie de cuenta global, neobanco. En ese minuto estaba bien difuso qué es lo que íbamos a hacer, pero sí, siempre el proyecto fue armar algo que impactara en la vida de millones de personas y empresas, que le pudiéramos hacer la vida más fácil, con tecnología, bajar los costos, una mejor experiencia, más velocidad. Así que, en raya para la suma, resumen, negocié con mi señora y bueno, y partimos las dos familias, la familia de Cristóbal y la mía. Cristóbal tenía a las dos niñas chiquititas, mi señora está embarazada, nació mi primera hija allá, así que Ahí ahí fueron a parte. instalarse un año 2 directamente. años, vivimos 2 años en Londres sin conocer nada en el fondo, empezando a escribirle por LinkedIn o por distintos, yendo a algunos eventos para empezar a meternos en la industria, conocer, buscar los primeros partnerships y aprender un poco, porque nosotros sabíamos, y Cristóbal sobre todo, de la industria financiera, sabía mucho de compliance, de regulaciones, bueno, de trading, ¿sí? Pero por ejemplo de transferencias internacionales, que fue nuestro primer producto, no sabíamos nada. Entonces queríamos hacerlo a través de un partner. Al final el partner se nos cayó y tuvimos que partir solos y bueno, así. Pero fuimos a emprender a un país nuevo, lo cual fue una experiencia increíble. Maravilloso. Dejamos pausado Global y volvemos un poquito atrás, porque una de las cosas que te comentaba previamente es que nosotros tenemos hartos clientes emprendedores y muchas personas que quieren lanzarse a emprender, que ya tienen una empresa establecida quizá. Y uno, desde el punto de vista de la inversión, hablamos mucho del value investing, que es básicamente valorizar una empresa en bolsa, que ya hay un precio que uno conoce, y por lo tanto decir si está cara, si está barata y si uno se decide invertir. ¿Qué pasa en el mundo de empresas cerradas, en donde uno tiene que tomar información, tiene que entrevistarse con la gente, ver las facturaciones? ¿Qué
¿qué tomas en consideración? Primero, para vender una parte de lo que tú tenías, que era en ese momento Cuponatic, y después comprar una parte de alguien que está vendiendo. Entonces, ¿cómo fueron esos procesos? Mira, al final del día lo más importante, acá todos pueden hacer planillas, discounted cash flow, múltiplos, hay montones y ustedes son mucho más expertos que yo en cómo se valorizan compañías, pero al final del día, esto se trata de dos partes y que se tienen que poner de acuerdo o no en un precio. Claro. Y que puede ser un precio dentro de mercado o fuera de mercado, para abajo, para arriba, y al final llegamos a un punto en común en que tú estás dispuesto a vender y yo estoy dispuesto a comprar o viceversa o no. Claro. Y eso es todo. Entonces, como toda negociación, parte con que una de las dos partes pone un precio. ¿Cuántos pisco sour hay entre medio? A veces ayudan los pisco sour a llegar a un acuerdo. Claro. Entonces, en general, todo parte porque una de las partes pone un precio y ahí empiezan las conversaciones o no. Te dicen, ¿sabes que estáis muy fuera de... Estáis fuera de rango. Estáis fuera de rango y sabéis que no tiene ni siquiera sentido que conversemos porque esto no... En particular, cuando nosotros le vendimos a una compañía sueca que se llama Metro International, que es la compañía que entregaba el diario Metro. En Chile se llamaba Publimetro por un tema de marca con el Metro de Santiago, con el Metro, pero en todo el mundo se llamaba Diario Metro, porque lo repartían gratuitamente en los metros. Y ellos tuvimos 3 instancias de negociación. Ellos querían sacar muchos medios de comunicación en el mundo, salieron con un clon de Groupon, llamémosle. ¿Ya? Porque era un negocio bastante que ellos le hacía harto sentido porque de alguna manera era publicitario, era dar a conocer marcas de una manera muy masiva y llevaba a clientes, o sea, bien orientado al performance, a que la persona llegara al local, al restaurante, al cine. A utilizar su cupón. Claro, a diferencia del medio del diario, que es, oye, puro brand, es como... Claro. Ya, lo viste ahí la publicidad, pero no hay ninguna conexión. No hay una conexión. Nadie sabe y es muy difícil medir si alguien llegó al cine, por ejemplo, porque estaba esa publicidad o no. Entonces, esto le hacía mucho sentido y alrededor del mundo muchos grupos de medios salieron a competir en esta industria. Claro, y nos llamó Publimetro Chile antes de ellos lanzar. Dijeron, mira, nosotros vamos a lanzar y te vamos a matar, güey. Entonces, mejor hagámoslo juntos. Conversemos. Se parte así la negociación. Dio susto, yo creo. O sea, te mato, habla. Más o menos, ese fue el tono. Entonces, yo le di un precio, que bueno, feliz. Mira, esto es más o menos, nosotros ya habíamos levantado algo de capital, entonces le dije, mira, esto es más o menos la última valorización, esto nos parece razonable. No llegamos a acuerdo. Nos llamaron de nuevo, no sé si justo antes de lanzar o recién lanzado, y de nuevo un poco la misma dinámica. Modus operandi. Ya, entonces nos llamaron después por tercera vez, cuando ya habían lanzado, llevaban un tiempo y no les había ido bien. Era un negocio muy diferente al que ellos tradicionalmente hacían, con mucha tecnología, con temas más de marketing de guerrilla, para, digamos, armar una base de clientes grandes. Y la tercera fue, le dije, mira, este es el precio, dime al tiro si sí o si no, porque no volvamos, ya repetimos, amigos como siempre, pero no repitamos la misma dinámica 3 veces. O sea, si veis que hay agua en la piscina más o menos este rango, feliz, sentémonos a conversar. Si no, bueno, y ahí finalmente... ¿Y al principio era una cuestión de precio? O sea, quería tirarte al suelo. Claro, decía, oye, yo soy gigante, tú eres un emprendedor chico de este porte. Compra agresiva. Estáis recién partiendo, no sé qué. Bueno, diferentes opiniones y que puede haber sido válida la de él. Pero bueno, no había punto de encuentro al final. Eso es la práctica, lo que ocurre en las negociaciones, ¿cachai? Y ahí pasa algo importante, que es, en algún momento alguien tiene que ceder en una negociación. Y por lo tanto, en este caso, ustedes no tenían idea probablemente qué iba a pasar, o sabían de que probablemente esto iba a ocurrir, que no le iba a funcionar lo que estaban pensando y probablemente podía llegar a una nueva conversación. Por lo tanto, ellos acercarse más. ¿Fue pensado como una estrategia o fue como, sabéis que acá no hay punto de encuentro, chao, y fue sucediendo sin querer queriendo, por así decirlo? No, al final, la verdad es que, a ver, cuando nacen estas industrias nuevas y se meten un montón de competidores, están pasando muchas cosas a la vez. Y tú no sabís dónde va a terminar lo que tú estás diciendo. Lo que sí sabís es lo que tú estás ejecutando y si te está funcionando o no te está funcionando. Nosotros en ese minuto íbamos muy bien, entonces ahí uno se puede equivocar o no, de repente te sale el ego de decir, puta, en verdad creo que voy a llegar al cielo y te vas pero bueno, uno también se la juega y entonces nosotros creíamos que íbamos bien y que efectivamente un socio con espalda nos podía acelerar, pero creíamos que lo que ellos estaban ofreciendo no era lo correcto y bueno,
estaba la posibilidad o no que ellos volvieran más adelante, pero también había la posibilidad de que llegara otro, porque nada, estaba muy movida la industria. Ahora, siempre alguien cede y en el poder negociador, ustedes, por lo tanto, al no querer ceder en esas primeras conversaciones... Pero ceder en una parte, porque era ceder en precio, básicamente, porque claro. al final en una negociación es muy raro que las dos partes no cedan algo. Absoluto. Prácticamente imposible, al menos que tiene que haber una parte muy caliente, claro. Perdón el castellano, sí. Para no ceder nada y que la transacción ocurra. Claro. ¿Cierto? Sí. Pues, sí. En una negociación normal, todos ceden algo. Sí, claro, pero en este caso a ellos les falló el lanzamiento, por decirlo, para simplificarlo, y ustedes igual aguantaron y no cedieron porque igual tenían algo que veían con futuro, con una buena proyección. Que eso es lo que a ustedes les hacía no bajarse, digamos, y por lo tanto llegar a un punto intermedio, como siempre pasa. Ya si te toca la puerta 3 veces, claramente hay interés. El interés estaba sin duda. Ya, y ahí tú hiciste una pequeña caja, ahí hiciste un pequeño cash out, y eso te da la posibilidad de poder mirar afuera e invertir. Y ahí pasas a estar en el otro lado de la moneda. Es tú ir a colocar esas lucas y comprar algo. ¿Y a qué precio? ¿Y por qué razones? Mira, tenía dos opciones en la práctica. O ir a, o tres, digamos, ir a comprar activos financieros, o sea, comprar acciones, fondos mutuos o real estate, que también me gusta harto, o invertir en empresas. ¿Ya? Y a mí lo que me apasiona es el crear valor. Entonces, cuando hablo con otros emprendedores, empresarios, me entretiene. Y me invitó Cristóbal y Nico a este proyecto, y la verdad es que encontré que era, de nuevo, mezclar la tecnología en la industria financiera, que era algo que recién estaba pasando, lo que ellos habían hecho para atrás, encontré que era muy potente. Y nada, al final uno de repente no evalúa tampoco muchas cosas, pero para mí lo clave es que éramos compañeros de Cristóbal y de Nico en este programa en Colombia, y yo encontraba que ellos dos eran unos cracks, y creímos con Carlos, que junto a este amigo colombiano, creíamos que ellos dos eran muy, muy buenos y eran capaces de ejecutar y conocían muy bien la compañía. Entonces, creímos en ellos al final, y en una industria que evidentemente tiene un TAM grande, que lo que ellos estaban haciendo, estaban metiéndole tecnología a una industria que hace años que no tenía tecnología. Entonces, como que hacía sentido por varios lados, pero lo más importante para nosotros era que creíamos en Cristóbal y en Nico. Oye, qué interesante lo que comentas, porque probablemente los que vean el mundo del venture capital y de todo esto que ha crecido mucho en los últimos años, todo este ecosistema de emprendimiento y la fintech, que estamos nosotros también en este mundillo, siempre se habla de que el que pone lucas, una cosa es la idea de negocio, poco los números, porque al final la idea de negocio es la que prevalece. Y por otro lado, muy importante el grupo de emprendedores, los que están metidos en el negocio. Para ti eso fue clave, al parecer. Sí. Yo creo que varía un poco dependiendo de en qué etapa esté la compañía. O sea, en una etapa temprana, los inversionistas ángeles probablemente te dicen en el 90% de su decisión son los founders y el equipo emprendedor. Claro. El 90%. Y claro, el modelo de negocio tiene que hacer cierto sentido, pero probablemente la compañía está muy lejos todavía. Quizás no tiene series más tempranas, quizás no tiene ni product market fit. Claro. Entonces, pero algún sentido te tiene que hacer pero si tenía un buen equipo emprendedor, ese equipo debería ser capaz, con una probabilidad relativamente alta, de darse cuenta si la micro no va para allá y tiene que ir para otro lado, pivotear, adaptarse, hasta encontrar product market fit. Y en la medida que las compañías empiezan a crecer... Mira, a nosotros siempre nos gusta explicar conceptos, y de repente cuando uno empieza a conversar de estas cuestiones, lanza cosas. Especialmente en inglés. Sí, a mí me molesta mi señora y mi familia con los... Sí. Product Market Fit. ¿Qué es lo que es? Product Market Fit es la única cosa que se tiene que preocupar un equipo emprendedor en una etapa temprana, que es, como dice la palabra, que el producto y el mercado tengan fit, o sea, haya un punto de encuentro. Quiere decir que el producto, el servicio que yo estoy vendiendo, hay alguien dispuesto a comprármelo
y por ciertos motivos. O sea, algo tengo que estar haciendo mejor que la competencia, tengo que estar creando algo nuevo, qué sé yo, para que haya un mercado dispuesto a comprarme eso. Si uno prueba que ya hay agua en la piscina, Claro. ¿ya? Si hay agua en la piscina, y hay pruebas para medirlo, se le hacen una pregunta a los clientes y eso puede medir, en el fondo, si Patrimor, por ejemplo, dejase de existir, ¿qué tanto la pregunta no es exactamente qué tanto te dolería, pero estarías muy decepcionado, poco decepcionado, no sé qué, y dependiendo de la respuesta de los clientes, hay un test que te dice, bueno, ¿tenéis Product Market Fit o no tenéis Product Market Fit? En el fondo, si muchos clientes estuvieran muy decepcionados de que Patrimor dejara de existir, eso significa que hay Product Market Fit, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante en una etapa temprana de un emprendimiento. Todo el resto es música, ya que el sitio web sea lindo, que las tarjetas de presentación, de que al principio solo Product Market Fit. Ya teniendo Product Market Fit, algo podemos respirar y preocuparnos de otras cosas. Perfecto. Tremenda explicación. Maravilloso. Muy bien, profesor. Vamos entonces, sigamos. Entonces, equipo emprendedor, Product Market Fit y bueno, confiaste en este proyecto en definitiva que fue Capitaria y de ahí asumo, se genera una relación y llega esta llamada para Londres y ahí aparece nuevamente otra idea de negocio. Yo me imagino ya en esa etapa, tú ya estás un poquito quizás más de salida, quizás volver a emprender, pero un poco de lado. Cuenta ahí cuál fue la idea original de cómo se levanta este proyecto nuevo, que es Global. Sí, mira, bueno, con esta llamada de Cristóbal, yo me quería ir un año o algo así a Estados Unidos, tomármelo más tranquilo en el fondo. Siempre uno dice eso. Sí, exactamente. Y era como un year off en el fondo de mis emprendimientos y iba a seguir viendo ciertas cosas que igual las seguí viendo desde Londres, pero era tomármelo un poco más tranquilo. Y bueno, con esto como me hizo harto sentido todo lo que decía, en el fondo todo lo que planteaba Cristóbal de nuevo, mezclar la tecnología. Una oportunidad, en definitiva. Una oportunidad y yo lo vi como algo entretenido. Dije, me quería, y con mi señor nos queríamos ir a vivir un par de años, 1 o 2 años fuera. Entonces, era cambiar Estados Unidos por Londres, era tener esa experiencia. Y para mí era, si ayudo a montar algo que puede tener sentido para adelante, feliz. Y bueno, eso, el niño creció rápido y acá estamos, pero eso fue como partir. Y el desafío de irte a un país que no es el tuyo, donde no tenés ni una red, no conocía a nadie, porque acá probablemente con un par de llamadas podés llegar a, no todo el mundo, pero varias personas. Tenés LinkedIn, que por último eres chileno, de alguna manera vaya a lograr una conexión. Sí. Allá llegáis a un país que no te conoce nadie, tú no conoces a nadie, y entonces era el desafío de emprender en un mercado donde era muy entretenido, desafiante, como motivante, y además crear algo que realmente fuera capaz de impactar en la vida de las personas a gran escala, como planteamos el proyecto de Global 66, era atractivo. Entonces, ese fue un poco el proceso de por qué lo hicimos. Bien. Y desde que se origina la idea y cómo se va desarrollando en el tiempo, ¿qué tanto cambió? ¿Cómo se fueron dando las cosas? Muy poco. Ya. De hecho, la estrategia que la escribimos antes de partir, nada, escribimos la estrategia con Cristóbal y la revisamos ahora todos los años y tiene cambios muy menores versus lo que escribimos hace 6 años atrás. Ya. ¿Y esa estrategia, en términos simples, qué dice, qué plantea? En términos muy simples, o sea, la visión y la misión van siempre alineadas a aplicar tecnología para hacerle la vida más fácil a las personas, a la empresa, para hacerlas globales, para realmente botar las barreras de la industria financiera y que las personas puedan operar y las empresas globalmente de manera sin fricción, a un costo mucho más bajo, con una velocidad mucho más alta, con una experiencia de usuario de primer nivel. Ese es como el core. Y después, bueno, empieza a desarrollar toda la parte de productos, personas, incentivos, marketing, canales de adquisición, la marca, cómo queríamos que se viera la marca, una serie de cosas, pero claro, con digamos, una estrategia más completa, pero ese era el título un poco de la canción y la visión que queríamos construir. Ya, perfecto. ¿Y han seguido enfocados en eso en los últimos años? Hemos seguido, te diría que súper enfocados en la estrategia inicial y la estrategia manda todo para abajo, o sea, a partir de la estrategia cada año
planteamos objetivos estratégicos para la compañía y para los distintos equipos. Cada equipo trabaja en sus objetivos y plantea sus objetivos estratégicos y va todo alineado hacia la estrategia arriba. Perfecto. ¿Y cómo ha sido? Hoy día tienen oficina en Chile, en otras partes más también. Tenemos oficinas en Santiago, en Lima, en Bogotá y en Buenos Aires, Ya. pero Global tiene operación, además de Chile, Perú, Colombia y Argentina, en Ecuador y en México. Perfecto. ¿Y cómo ha sido el proceso de crecimiento? Nuevamente ahora desde el punto de vista del emprendedor, de necesitar plata, de crecer, de ir a buscar capitales, que ha sido un poco lo que ha ocurrido en los últimos años en la industria. Ustedes levantaron series. ¿Cómo ha sido ese proceso? Y cuéntanos qué se hace en situaciones como esa. Muchos clientes que quieren emprender, evidentemente uno comienza con fondos propios, pero después llega un momento en donde o se te acaba la plata o queréis crecer y siempre plata puede necesitarse. Entonces, ¿qué hay que hacer? Consejos como para levantar capital, de cierta manera. A ver, yo te diría que lo primero es tratar de llegar a un product market fit sin salir a levantar plata. Es muy difícil que alguien te pase plata, al menos que sea las 3F, Friend, Family and Fools, digamos, que sea gente muy cercana a ti. Muy difícil que alguien te pase plata antes de tener o estar cercano a un product market fit. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, tratar de crear un MVP, que es un producto mínimo viable, un piloto, lo más barato posible, lo más rápido posible. Acá hay un dicho que es fail fast, fail cheap. O sea, muérete lo antes posible y lo más barato posible. ¿Ya? Entonces, crear ese piloto, lograr demostrar que hay product market fit o cercano a, y recién ahí salir a levantar las primeras lucas. Ojalá lograr hacer lo primero con fondos propios o de nuevo, muchas veces casi ni se necesita plata. Nuestro piloto de Global fue un Google Doc por detrás con una página web que lo hicimos en 2 semanas. ¿Ya? O sea, algo súper, súper simple, 100% manual. De nuevo, nos metíamos a hacer la transferencia nosotros mismos, así veíamos que entraba la plata a un cliente, nos metíamos al otro lado y hacíamos la transferencia de, por ejemplo, el piloto fue de Chile a Perú, entonces fondos yendo de Chile a Perú. Entonces, una vez que ya de alguna manera veo que hay product market fit, ya puedo salir quizás a levantar las primeras lucas. Y para mí el proceso de un levantamiento de capital es muy parecido a un funnel de venta. ¿Ya? Tengo que hacer una lista de los 100, 150 potenciales inversionistas, que pueden ser personas, empresas, family office, fondos, depende de la etapa en la que uno esté, tratando de entender si son personas o empresas o family office o VCs que invierten en los mercados que yo estoy o que quiero estar, en el tipo de negocio, porque por ejemplo hay VCs que invierten solo en una región o solo en cierta industria. Entonces tengo que entender muy bien a quién estoy contactando y tengo que hacer este funnel de venta y como el proceso de venta, el funnel tiene que ser lo más grande posible. Tengo que empezar a contactar uno, preparar muy bien los materiales, el one page, la presentación, qué sé yo, y empezar a contactar uno a uno, tratar de llegar por el mejor contacto posible. Por ejemplo, siempre un VC, lo mejor es llegar por un founder que ya es del portafolio de ese VC. O sea, que ese VC ya invirtió en el fondo. Ojalá que la empresa le esté yendo bien porque hay más credibilidad en quién está haciendo la introducción. Ya, ahora, en el peor de los casos, puedo llenar el formulario en la página web del VC o contactarlo por LinkedIn. Pero, entonces, y empezar a contactar a todo esto. Y es una reunión. Algunos ni te van a dar la reunión, algunos ni te van a contestar. Pero de nuevo, como un funnel de venta, tú tenés 100 leads y probablemente vayas a lograr cerrar con, depende de tu tasa de conversión, pero 2, 3, 5, 10 clientes a todo rentar. Bueno, los VC es lo mismo. Si contactáis a 100, si así viene el proceso y el modelo de negocio tiene sentido y el equipo tiene potencial y todo, vaya a cerrar con 1, 2, 3 de todos los 100 que contactaste. Y es así de... No hay mucha más ciencia que eso, ¿me entendí? Después hay ciertos tips como, por ejemplo, empezar a anotar todas las preguntas que te van haciendo en cada reunión. Y eso nosotros, por ejemplo, lo bajamos a un documento, que es un Q&A, y después lo tenía, entonces, si no, les podíamos mandar ese mismo, estaban ya todas las respuestas, o las vais estructurando, vais mejorando las respuestas. Pero así es el proceso. Y después, bueno, ya la negociación, si te ponen un term sheet, que es una oferta, negociar eso, el pacto accionista, due diligence, etc. Perfecto. Y ustedes hicieron la ronda seed, que es la inicial, por decirlo de alguna manera, y llegaron hasta la serie A.
que es como de las rondas grandes, la primera. Exacto. Y ahí están. Y hoy día, a la espera de qué pasa, cómo evoluciona el mundo, también cambió mucho el mundo en los últimos años. Y ahí tú nos comentabas antes, tras bambalinas, de la importancia de ustedes nuevamente estar en la operación y qué significa volver a tú tomar el mando de una empresa. Hoy día tú eres el CEO, estás encima, estás full time y por lo tanto, ¿qué implica hoy en día eso para ti? Ya también habiendo emprendido varias veces, estando nuevamente a la cabeza de una empresa. A ver, a mí un poco lo que me apasiona, lo que hablábamos antes, o sea, el emprender, el crear valor, el ver clientes. Yo leo todos los comentarios de clientes todos los días y casi todos los días algún cliente nos dice los amo o algo. O sea, el darnos cuenta que realmente le estamos agregando valor a las personas de la empresa son como la benzina para seguir adelante, ver un equipo motivado y comprometido con un objetivo, que mojan la camiseta todos los días. Eso también motiva, ¿cachai? Y el plan también, si Dios quiere y nos va bien, que a varias personas de la compañía, la mayoría puedan ganar un monto relativamente relevante de plata, y que ojalá que muchos de ellos emprendan también después. O sea, todo eso creo que es que a mí por lo menos me mueve. Parte de la filosofía de la génesis, de cierta manera, de cómo ustedes han funcionado como líderes del proyecto y también en la práctica cómo ha sido hacer una empresa desde cero, que igual no es fácil. Es una pregunta importante. Uno como emprendedor siempre lo pasa más o menos mal en algunos periodos. ¿Alguna anécdota, historia, malos momentos o todo Sí. miel sobre hojuela? No, eso no existe. Y el que te diga que es todo miel sobre hojuela, también No te quiere decir. Claro. ¿Ah? No te lo quiere decir. No, claro. O sea, yo no confío en el que... Claro. Es imposible que todo sea lindo. En periodos cortos y largos. Al fondo, en el día a día, uno tiene minutos del día que es bien porque, no sé, lanzaste algo nuevo, algo está funcionando bien, y reuniones que al final o temas que pasan que es puro dolor de cabeza y problemas. Y emprender se trata de resolver problemas todos los días. Eso es emprender. Y el que quiera emprender y no lo haya hecho antes, o sea, sépalo desde ya. Esto se trata todo el día de resolver problemas. Algunos chicos, fáciles, otros más grandes, más complejos, pero esa es nuestra pega, en el día a día. ¿Y alguna etapa? Etapa, sí, montones. Montones. Que te pueda contar, bueno, cuando partí con Z Pricing, mi primer emprendimiento de tecnología, Cinépolis, una compañía vecina de las más grandes del mundo, nos dimos cuenta que nos estaba copiando la solución. Y nos votaron de México. Y a los 6 meses se compraron Hoyts en Chile y nos votaron de Chile. Yo más chico, más inocente, como que estaba dolido porque me estaban copiando. Bueno, y hoy día se entiende que es parte de las reglas y te podéis defender legalmente o no y todo lo que... Pero parte del juego. La selva. Esto es una selva al final, y cada uno va a hacer lo que le convenga a su compañía. Y claro, hay ética por detrás y hay algunos que tienen más o menos, pero bueno, ese fue un momento bien duro. Bueno, nos ha tocado sacar gente en las distintas empresas y eso también siempre es duro. Minutos que la caja se te aprieta, minutos que tenéis problemas que... Entonces, es de todos los días. O sea, yo siempre digo que emprender es una montaña rusa. Y hay veces que estáis arriba, hay veces que no te queréis levantar. Al final creo que la clave es tener un buen equipo, buenos socios, que te acompañados, vayáis juntos. Cuando hay problemas, bueno, ponerle el pecho a las balas juntos. Sí. Eso es lo clave. Sí, eso es clave. Oye, y bueno, ya vamos a pasar a experiencias personales de inversión, que eso siempre lo preguntamos y siempre hay buenas y malas experiencias, pero antes de pasar a eso, Global, ¿cuál es la proyección hoy día de Global? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que viene hoy día para Global? Mira, hoy día operamos en 6 mercados, como les decíamos antes. Probablemente en los próximos meses vamos a abrir 3 o 4 mercados más. Vamos a lanzar productos nuevos. Y seguimos profundizando en los mercados que estamos para hacerle la vida lo más fácil posible a personas y empresas en el mundo financiero global, al final.
Así que no, estamos muy contentos por el crecimiento que venimos teniendo, por cómo los clientes reciben y utilizan nuestro producto y la solución. Así que, nada. ¿Usted Dale. va más orientado a un neobanco? ¿Ese es como el futuro? Sí, al final todavía el no concepto de está claro? neobanco, mira, hoy día Global 66 en la pata transaccional ofrece prácticamente todos los servicios que una persona o una empresa necesita. Todavía no hemos desarrollado el crédito, que es la otra pata, Claro. digamos. Pero hoy día estamos regulados en varios países de Latinoamérica y tenemos una licencia, en general la licencia que tenemos, la que viene después de la bancaria, que es una especie de e-money license. En Chile es la cuenta con provisión de fondos, que es la famosa ley de prepago, que permite emitirle una cuenta a los clientes. Estamos conectados a la CCA, que es el sistema interbancario, entonces nuestros clientes, personas y empresas, tienen un número de cuenta con nosotros, entonces se meten a cualquier banco y quieren hacer una transferencia y les va a aparecer Global 66. Les podemos emitir, tenemos la Smart Card Global 66, que es la única tarjeta Mastercard inteligente en Latinoamérica que debita de la moneda que tú estás gastando. Entonces, si gastas en pesos, te debita en pesos. Si gastas en dólares, te debita en dólares. Si gastas en reales, te debita en reales. Entonces, te ahorras costos de tipo cambio y comisiones entre medio. Entonces, nada, eso. Vamos a seguir trabajando para hacerle la vida más fácil a nuestros clientes en el mundo financiero global. ¿Tú tenéis una pregunta? ¿En la misma? ¿La misma? La Mira, misma, estamos la alineados. misma. Estamos alineados. Ya. Ahora volvamos nuevamente a Tomás, lo más personal, y siempre le preguntamos a todos, obviamente esto es un podcast de inversiones, me ha encantado la conversación porque desde el punto de vista emprendedor, que siempre es una consulta que nos hacen los clientes, cómo conectarlo con la inversión. Yo creo que ya lo hemos trabajado bien. Pero ahí también, más en específico, alguna inversión fallida, alguna inversión que hayas perdido plata, algún dolor y algo bueno. Las dos caras de la moneda. Sí. Partamos por las malas, que siempre es... Las malas, sí. Mira, hace varios años ya, un día me llamó un amigo que trabajaba en Penta. Ya. Y dice, bueno, compra la Polar. Y yo que no estaba metido, yo me dedicaba a emprender, a mis cosas. Confío en ti. Compra lo que tú digas, weón. Yo confío en ti, weón. Me compró la Polar. Al día siguiente reventó el escándalo. Pero el mal timing. Pésimo timing. Peor timing de la vida. Sí, pero bueno, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Yo no dudo de mi amigo. Ya. Yo creo que él no había mala fe en él. De hecho, se te iba a preguntar, ¿siguen siendo amigos? Sí, lo veo poco, pero nada, la vida te va tomando los niños y todo, pero no, yo jamás dudé de él. Ya. Pero raro que Sí, po. en general en esa empresa, no sé, alguien dice, díganle a los clientes Claro. que Tenemos que salir a vender. A comprar o a vender. a claro. vender. habrán tenido algunas posiciones ellos Claro. que tenían que... Ya. Ya. Quién sabe, pero bueno, ahí perdí para esa época mucha plata para mí. Ahí, Pero- por ejemplo, cayó fuerte. Yo me acuerdo perfecto porque en ese tiempo yo, de hecho, estaba en Capitaria y hablaba en los medios. Entonces era como el tema de esos días, me acuerdo. No sé, la primera caída fue un 20%. Y de a poco fue cayendo y terminó valiendo nada en el tiempo. Pero ahí tomaste la decisión de hacer la pérdida. No. La mantuviste. Te quedaste, no me Ya. acuerdo. Ya. Perdí, no me acuerdo, pero debo haber perdido el 80% Ya, de perfecto. la inversión. No, Se fue a cero. muy doloroso. Ya. Así que nada, esa me dolió harto. Y buena, te diría que me ha ido bien además de invertir en empresas, o sea, que es lo que me gusta. O sea, haber entrado a Capitaria, por ejemplo, el equipo ha hecho un tremendo trabajo en Capitaria, en otras me ha ido mal, también he invertido en otras que me ha ido mal. Pero en Raya para la Suma, invertir en empresas me gusta porque, de nuevo, veo el valor más o menos tangible. Es distinto que invertir en una acción en la bolsa, que uno, claro, la ve más lejana y tiene menos... Veis los números, pero no lo conocías. Claro, exactamente. Acá conocí a la gente, veí un poco lo que están haciendo. En algunas, para algo te invitan a participar. Te puede servir para ti también. Aprendes también de lo que están haciendo y muchas cosas son replicables en otras industrias. Entonces, la verdad es que eso me gusta y lo inmobiliario también me ha gustado. Partí comprando, me leí el famoso libro Padre Rico, Padre Pobre cuando era muy chico. Y me gustaba esto de concepto de salir de la carrera de la rata y hacer que tus ingresos pasivos, digamos, el concepto era ¿quién es rico? No necesariamente el que tiene millones de dólares es rico. Acá el que es rico es el que sus ingresos pasivos, sus inversiones, qué sé yo, le dejan más de lo que uno gasta. Y si uno gasta, no sé, 500 lucas al mes, si tenía un departamento que se arrienda en 550,
puta, al final eres rico porque eres libre. No tienes que trabajar para generar tu ingreso. Entonces, ese concepto me gustó mucho y partí desde muy joven comprando departamentos y cosas y en eso en general me dio bien. Sí, bueno, nosotros de nuestra edad, como que la vida nos puso una oportunidad, porque fue el boom inmobiliario, que los precios subieron del 2010 al 2020 de una manera increíble. Entonces, claro, y las tasas en periodo estuvieron bajas. Que era justo cuando uno empezaba a trabajar, recibía su ingreso, tenía capacidad de deuda, entonces se alinearon los planetas de que naturalmente a muchos les haya ido bien en el mundo inmobiliario. Así que eso inflación semicontrolada también. Sí. Hoy día está un poco más complejo. Claro. Oye, Tomás, clarísimo entonces. Buenas, malas. Y la última pregunta que te iba a hacer, porque creo que estamos en el tiempo, esa libertad financiera. Tocaste un punto que a nosotros nos gusta harto y que siempre la gente también le llama la atención. Hoy en día, ¿qué tan libre financieramente eres, entendiendo esos ingresos pasivos, con empresas que quizás están funcionando o no? ¿Se puede contar algo al respecto? Sí. O en porcentaje, obviamente. Sí. Una cosa en la teoría soy bastante libre. Si las empresas les sigue yendo relativamente bien y... Claro, porque todo puede cambiar también. Todo puede cambiar y claro, uno se va también después, empieza a subir. Eso es lo que nos pasa harto a los seres humanos. Pues sí. Uno se empieza a... Pues es más complejo. Claro, pues entonces ahora me estoy terminando de construir una casa. Entonces, a dar gustitos. Pero en teoría soy bastante libre. Ya, bueno. Pero igual uno está trabajando todo el día. Claro. Porque al final es lo que a mí por lo menos es lo que me motiva. Es lo que mueve a la gente. Es lo que mueve a la gente. No vaya a estar mirando tele en la casa. Claro. Es que a eso apunto, porque qué bueno que además comentaste ese aspecto, porque somos jóvenes y muchas personas anhelan eso, como querer despedir al jefe y no trabajarle un día a nadie. Pero es súper aburrido eso, y más aún cuando uno es inquieto. Entonces, como naturalmente vaya a estar haciendo cosas, más o menos, pero vaya a estar haciendo cosas. Entonces, por eso es tan importante tener muy claro para qué estáis trabajando hoy día, que es crear valor, trabajar con gente, crear equipo, que en definitiva eso es lo que seguramente a ti te hace levantarte en la mañana, más que las lucas, porque quizás hoy día tú decís, bueno, ya estoy listo, medio tranquilo y aquí me quedo, pero no es la idea. Tu idea es hacer cosas. Sí, si tú veis, o sea, mi teoría antes de estudiarlo un poquito más, pero leí la literatura y creo que una de las componentes claves de la felicidad, para mí, yo desde muy chico definí que mi función a maximizar en la vida era la felicidad. No era la plata, ni era la felicidad. Y depende de cada uno cómo se compone esa función de feliz, qué es lo que te hace más feliz. Y a mí, esto, crear valor, emprender, trabajar con un equipo. Y el perder ese propósito, y conozco un montón de gente con mucha plata que no es muy feliz porque no pierde un poco la motivación propósito, real, esa motivación, ese compromiso, porque ya financieramente quizás no necesitáis trabajar, pero bueno, ¿qué haces todo el día? Sí. Ver Netflix, no, o sea, yo me suicido a la semana 2. O sea, no, ¿me entendí? Es difícil. Pues, y en general, pues la gente no está en eso. La mayoría trabaja, entonces, claro, me encantaría hacer más deporte, tener más tiempo con mis niñitas, algunas cosas sí, pero irme para la casa por ningún motivo. Sí. Y la última. Consejo para alguien que esté comenzando a emprender. A ver, lo primero es lo que hablábamos antes, o sea, foco total en Product Market Fit, lo número 1. 2, o 1, en verdad, o 0, elegir muy bien a los socios. O sea, los socios son como un matrimonio. Es muy similar. No te vayas a acostar en la noche con ellos, pero durante el día probablemente vas a ir harto más tiempo hasta que con la tu señora. Entonces, nada, ser complementarios, tener skills diferentes, tener conversación fluida, que las personalidades cuadren. A veces hay uno con personalidad más fuerte, tiene que haber otro que sea un poquito más conciliador. Si no, 2 personalidades fuertes es difícil que lo logren en el mediano o largo plazo. Entonces, yo he tenido la suerte, he tenido puros socios de primer nivel, así que eso, nada. Eso, socios, Product Market Fit, crear cosas con modelo de negocio. O sea, entender, no necesariamente tiene que ser rentable hoy día, pero sí que exista un modelo de negocio, tener muy claro cuáles son los drivers de ese modelo de negocio, cómo voy a generar mi ingreso, cuál es el CAC, cuál es el costo de adquirir un cliente,
¿Cuál es el payback de adquirir ese cliente? O sea, ¿cuándo voy a recuperar la plata de adquirir ese cliente? ¿Cuál es el lifetime value de ese cliente? ¿Cuál es el lifetime value, que es el ingreso que me va a dejar en su vida en la compañía? ¿Cuál es la relación de ese lifetime value con el costo de adquirirlo? El LTV to CAC. ¿Tiene sentido o me voy a gastar la misma plata que él me va a dejar o me voy a gastar más en traerlo de lo que me va a dejar el tiempo? Entonces al final no tiene sentido el modelo de negocio. Entonces, tener muy claro cuáles son esos drivers de nuevo, puede ser que hoy día la empresa no gane plata, pero sí tengo que proyectar a que en algún minuto. Y que va ligado al tema de los socios y todo, pero el equipo. O sea, construir un equipo talentoso, comprometido, que respire el propósito de la compañía, que se la juegue, que moje la camiseta todo el día, es fundamental. Y que uno también tenga fit a nivel, porque de nuevo, pasamos muchas horas trabajando y por lo menos nosotros con Cristóbal emprendimos y traemos gente al equipo que cuadra en la cultura de la compañía, con la que lo pasamos bien, hacemos deporte, o sea, eso también es fundamental, porque si no, al final, después de unos años, uno está, bueno, no quería estar donde estáis, porque no estáis con las personas que queríais estar. Empezáis a pasar mal y así no tiene ninguna gracia. Exacto. Sí. Oye, Tomás, extraordinario, tremenda conversación. Muy contentos de tenerte acá, muy contentos también por todo lo que has logrado con Global y con otros emprendimientos también. Así que gracias por participar en nuestro podcast Mente de Inversionista. Un nuevo capítulo, siempre tratando de sorprenderlos, siempre tratando de entregarles consejos de valor. En esta oportunidad hablamos un poquito más de emprendimiento. Así que desde ya los dejamos cordialmente invitados a que nos sigan en nuestro canal en Spotify y también en YouTube, que compartan la información, que le den un me gusta, como siempre se dice, hay que hacer las menciones correspondientes. Así que muchas gracias por estar acá. Nos vemos en otro capítulo. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Tomás. Gracias, Tomás. Gracias a ustedes.